Hola. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Se escucha? Bueno. Bueno, como habíamos quedado en la clase pasada, empezamos con el desarrollo de la bolilla 2. En el libro de Magdalena, que supongo a partir de la página 5, el primer tema sustancial de la bolilla 2, donde dice, bueno, aspectos generales, ya vimos los aspectos generales. Allí tiene un breve resumen de todo lo que estuvimos hablando en las clases anteriores, de los aspectos generales del sistema administrativo. Y el segundo tema es elementos y funciones. ¿A qué se refiere esta cuestión? Los elementos son tres y son muy simples, fáciles de recordar y lógicamente deducibles. Personas, un conjunto de soportes y una red de canales que los vinculan. Les hago una consultita. ¿Ustedes pegaron una leidita al libro como les recomendé la clase pasada? O por lo menos lo tienen, lo pueden abrir si quieren ir mirando. Hola. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, se le Hola. escucha, profe. Perfecto. Entonces la página 5 tiene, les hago una pregunta. ¿Por qué creen que es importante la red de canales que vinculan a las personas de soportes, de reportes de información, de datos dentro de la organización? Porque es importante interrelaciones entre los diferentes sectores y vincula a los procesos y procedimientos que están adentro de cada uno de los subsistemas administrativos, que a su vez colaboran o coadyuvan al logro de Profe, ¿me escucha? propósito. Ah, sí, la escucho. Se le corta Sí. mucho. No se entendió nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entro y salgo. ¿Me esperan un ratito? Bueno, Entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo, no. Sí, están dando mal internet, como ustedes.
Hola. Sí, profe. Ahora sí, Sí, profe, se lo escucha. repito todo de vuelta. Los que ya me escucharon, bueno, aguanten un ratito. Como les decía, sobre los aspectos generales de los sistemas administrativos, ya estuvimos hablando en las clases anteriores, y el primer tema nuevo, digamos, que aparece en la bolilla 2, como habíamos concertado, vamos a empezar a desarrollar la bolilla 2, es los elementos que integran un sistema administrativo. Este tema de los elementos y las funciones lo tienen desarrollado. ¿Se corta o se escucha bien ahora? A ver. Hola. ¿Se escucha bien? Hola. Se escucha bien. Lo tiene desarrollado a partir de la 5 del libro de Magdalena, el libro que está en el aula virtual, en la pestaña documentos, que les había mostrado la clase pasada. Entonces, los tres elementos que conforman los sistemas administrativos son muy fáciles de deducir y de recordar. Personas, soportes y red de canales de vinculación. Las personas son las que ejecutan las acciones determinadas en los procedimientos, que a su vez están en el manual de procedimientos y también en parte en las misiones y funciones de cada uno de los cargos, de los puestos de trabajo. Un conjunto de soportes de información. Los soportes pueden ser formularios, registros, facturas, tarjetas, archivos digitales. Bien. Y una red de canales que vincula a las personas y donde fluyen la información o los datos contenidas en esos soportes. Esos son los tres elementos que integran a los sistemas administrativos. Bien, ¿por qué les parece, reitero la pregunta de hoy, importante la definición en forma precisa y no aleatoria, no dentro de la informalidad, de la red de canales que vincula a los soportes y obviamente a las personas que ejecutan la tarea que finalmente da como resultado la información o los datos que están en los soportes? ¿Por qué es importante? ¿Se cortó? Profesor, ¿puede ser por la creación de rutinas, como dice la bibliografía? Bueno, también la creación de rutinas, pero también la comunicación formal. Usted tiene comunicación informal, todo eso lo vieron en Pador, en Admon, qué sé yo, el tema de comunicación. La comunicación formal dentro de la organización. ¿Qué garantiza? Garantiza, primero, la interrelación entre los sectores. Una interrelación formal, determinada, no aleatoria, no que depende de la casualidad o de la informalidad de otros sistemas de comunicación, posibilita el control y posibilita la toma de decisiones dentro de la formalidad que se establece en esa interrelación. Por eso la definición de la red, o sea, ¿cuál es la red de comunicación? Memorándum, virtualidad, como dice, instructivo, instrucciones. Manual de organización. Entonces, toda esa serie de herramientas lo que posibilita es que se dé la interrelación, el objetivo de cada uno, los objetivos o fines parciales de cada uno de los sectores colaboren con la consecución del propósito de la organización. Y les reitero, la definición de esa red debe ser formal,
independientemente de que exista la comunicación informal, debemos tener establecida una red de comunicación formal. ¿Se entendió? Perfecto, profesor. Perfecto. Los atributos no son los Se corta, atributos profe. que tienen. O sea, cuando ustedes vean en la bibliografía, atributos de los sistemas administrativos son los que deben tener. Estoy liquidado. Hola, ¿y ahora? ¿Por qué se corta? El mío también. Hola, a ver ahí, profesora, hable usted ahí. A ver si se escucha. Yo corto acá el micrófono. Hola. Hola, sí, buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan a mí? Alumnos, alguno que me diga si me escucha, por favor. Sí, profe, se le escucha con eco igual. Bueno. A ver, algún alumno que me diga si se me escucha perfecto o no. Se escucha, profesora. Ah, bueno. ¿A mí se me escucha? Sí, profesor. Bueno, como les estaba diciendo, los atributos que deben tener los sistemas administrativos, no que tienen, que deben tener los sistemas administrativos son 4. Uno que se refiere al momento, o sea, se deben ejecutar los procesos y los procedimientos en el momento que se necesitan. Tienen que tener una relación de costo y beneficio que garantice la eficiencia y la eficacia, o sea, insumir la cantidad de recursos posibles. Se deben desarrollar dentro de un grado de seguridad, o sea, que tienen que tener insertos en el mismo desarrollo del procedimiento, el control interno, y deben producir la información necesaria para el control y la toma de decisiones. Esos cuatro atributos derivan en las funciones de los sistemas administrativos, que son los mismos 4 que les he enunciado. ¿Se escuchó y se entendió? Sí, profe. Correcto. Luego tenemos el tema
de la metodología para el análisis de los sistemas administrativos. Las metodologías son tres: el enfoque integrador, el enfoque fragmentador y el enfoque operacional. La profesora Mazzola les va a explicar brevemente cada uno de los enfoques. Bueno, Mientras yo arreglo mi máquina. me escuchan, es importante entonces que ustedes tengan en cuenta, alumnos, cuando en los exámenes, cuando se le pregunta sobre qué tipos de metodología, ¿sí? Acá vamos a ver las metodologías, ¿no es cierto?, que establece el enfoque de sistemas, ¿sí? Cuando le pedimos las metodologías de análisis, eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso está desarrollado, puede ser en este libro y también en el libro de Volpentesta con más amplitud, ¿sí? La metodología del ciclo de vida, la metodología de prototipos, ¿sí? Entonces acá vamos a ver la metodología, ¿sí?, de acuerdo al enfoque de sistemas, que le dijo el profesor, son tres, básicamente, ¿sí? El enfoque integrador, el enfoque fragmentador y el enfoque operacional. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es una tipología, sino que son los enfoques con los que se estudian, analizan y diseñan los sistemas. Después ustedes aplican distintas tipologías que va a depender de la clase de sistema que están analizando, ¿cierto? Tiene que ver con la complejidad del sistema en sí, ¿no es cierto? Pero para determinar causas y comprender cuál es la situación de un sistema en sí, un sistema que se estudia, se analiza, ¿no es cierto? Y se trata de diseñar con un criterio enfocado, valga la redundancia, a la actividad, a las necesidades, a la optimización de tareas rutinarias, por ejemplo, ¿sí? Se aplica generalmente este enfoque. Ustedes tienen, primeramente, que van a analizar un sistema, por ejemplo, a ver, para ubicarlos les voy a dar un ejemplo, a ver si logro hacerme comprender. Ustedes, como consultores, analistas, ¿no es cierto?, son contratados por una empresa para diseñar para diseñar una estructura organizativa dentro de una organización cualquiera y diseñar los distintos procedimientos rutinarios, ¿no es cierto?, que se van a implementar y aplicar, ¿cierto?, utilizar dentro del sistema administrativo, ¿sí? Son procedimientos generalmente rutinarios, ¿sí?, de los denominados totalmente programados, es decir, los que resulta más económico, ¿no es cierto?, hacerlos, diseñarlos, ¿no es cierto?, para que en todas las oportunidades, como son repetitivos, ¿no es cierto?, se realicen de la misma manera, de manera uniforme, dice, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos al ejemplo práctico. Un procedimiento de facturación, ¿sí?, un procedimiento de atención al cliente y venta, ¿sí?, un procedimiento de cobranza,
un procedimiento de apertura de cuenta corriente, ¿sí? Cualquier procedimiento rutinario donde es necesario, ¿cierto?, uniformarlo para que, es decir, establecer una rutina uniforme, ¿sí?, que se realice siempre de la misma manera. Entonces, cuando usted va a diseñar, o sea, el profesional que va a diseñar, va a hacer un análisis integrador primero, ¿sí? ¿Qué va a abarcar ese análisis integrador? Primero, a toda la organización, ¿sí? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? ¿Cuáles son los proyectos, los programas que se tienen implementados, que existen? ¿Cuáles son los resultados esperados? O sea, lo principal es el objetivo, ¿sí? Entonces, en función de eso, se diseñan los distintos procedimientos. En una organización cualquiera ustedes pueden tener 10 millones de procedimientos rutinarios, ¿sí?, en todo el vasto sistema administrativo. Dentro del sistema administrativo, ¿no es cierto?, está subdividido a su vez por subsistemas, o comprendido, o comprende, mejor dicho, subsistemas, que cada uno cumple una función, un rol específico, ¿sí? Y dentro de cada subsistema usted puede tener un sinnúmero de procedimientos rutinarios. Bueno, a eso apunta este análisis para llegar como conclusión a un diseño que optimice y uniforme la realización de esos procedimientos, ¿sí? Regularice. Y el procedimiento, como, bueno, venimos explicando, no sé, le iba a decir como explicó el profesor Montini, pero fue en el grupo anterior. Esos procedimientos incluyen acciones específicas propias de la función o de la actividad que se va a cumplir en cada procedimiento. Y comprende también, en forma simultánea, otras acciones que son las denominadas de control, ¿sí?, que se realizan o cumplen o se deben cumplir en forma simultánea al procedimiento en sí, el control interno. Bueno, todo eso se tiene que considerar a la hora de establecer un procedimiento uniforme. Entonces, primero, entonces se va a, el enfoque empieza con un análisis integrador, ¿sí?, que comprende el estudio de todos los fenómenos, de la totalidad, ¿sí?, todo el sistema o organización, ¿sí? Como les dije, cuáles son su misión, su visión, sus estrategias, sus objetivos, sus programas, sus proyectos, ¿sí? Todo lo que tiene establecido como proyecto de vida de esa organización. Tienen establecido, ¿no es cierto? Y en función de eso se va a hacer con el enfoque fragmentador. Ahí se empiezan a desmenuzar, ¿no es cierto?, desglosar los distintos... perdón, no les dije. Lo importante, lo fundamental en el análisis integrador no solamente comprende todas las partes y elementos componentes, ¿no es cierto?, lo que le dije, los objetivos, misión, visión, proyectos, programas, etcétera, sino también todas las interrelaciones, todos los flujos, las interrelaciones que se puedan dar entre los distintos actores, ¿no es cierto?, y a su vez, o sea, los actores internos y a su vez las interrelaciones de estos con otros que están en el
contexto, es decir, en el exterior de ese sistema organización. ¿Se me escucha? ¿Se me entiende hasta aquí? ¿Quiere agregar algo, profesor? No, después yo agrego. Bueno. No sabemos si escucha. Hola, ¿se me escucha, alumnos? ¿Alguno que diga sí o no? Sí, se lo escucha, profe. Sí se le escucha, bueno. profe. Gracias por la devolución. Ahora es lo operacional. Bueno, ahora, después, entonces, el segundo, el fragmentador, ¿no es cierto? Se van a separar cada una de esas partes, cada uno de los elementos componentes, ¿no es cierto? Los distintos flujos, ¿sí? Se va a desmenuzar ese sistema total que es la organización, ¿sí? Y se van a trabajar, estudiar, analizar en forma individual, ¿sí? Cada una de las partes y elementos componentes, sus interrelaciones, las causas, los efectos, ¿sí? Estamos para llegar al enfoque operacional, ¿sí? Nadie. Esto siempre piénsenlo en función de lo que se haría con el análisis integral de la organización, del sistema administrativo que se quiere reparar o adecuar, ¿cierto? Diseñar a nuevo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces en el enfoque operacional, lo que se va a hacer es separar, ¿no es cierto? Y estudiar específicamente todas las actividades típicas o fundamentales dentro de ese sistema administrativo, ¿sí? Es decir, así, aquellas que son pasibles de operacionales, que son pasibles de programar o uniformar, ¿no es cierto?, a los efectos de ¿qué? De diseñar modelos que sean aplicables en ese sistema administrativo, ¿no es cierto?, y que tiendan a la obtención o logro del resultado esperado del objetivo, cada uno dentro de, o sea, en cada subsistema dentro de lo que significa la función específica, ¿sí? Entonces, para nombrarle algunos subsistemas típicos, podría ser el subsistema de contabilidad, el subsistema de recursos humanos, el subsistema de producción, el subsistema financiero, como siempre, el subsistema de abastecimiento, el subsistema comercial, ¿sí? En el abastecimiento tienen, además de otros, tienen una operación típica que son las compras, ¿sí? Los distintos niveles y tipologías de compras. Después, en el subsistema comercial tienen, entre otras actividades, tienen las ventas, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se debe, o sea, el análisis se debe centrar en cada una de esos procedimientos denominados típicos, o básicos en toda organización, que son procedimientos rutinarios porque se repiten
habitualmente, puede ser diariamente, puede ser semanalmente, depende de qué procedimiento estemos hablando, ¿sí? Una venta se puede repetir diariamente, una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, depende de la cantidad de operaciones que realiza habitualmente la organización. Bien. Bueno, acá va a intervenir el profesor. Lo que les quiero acotar es que en el análisis de los sistemas no es que se toma un enfoque para analizar al sistema, al proceso, al procedimiento, sino que se toman los 3 enfoques se deben tener en cuenta: el integrador, el fragmentador y el operacional, para realizar el análisis integral del sistema. ¿Se entiende? Con respecto al operacional, les quiero acotar que una determinada operación, una venta, o me viene mejor la manufacturación de una determinada pieza, de un determinado producto, puede tener un procedimiento y puede estar dentro de un sector, pero no tenemos que dejar de tener en cuenta que la fabricación de ese producto depende de la oferta y la demanda, de los proveedores, del sector financiero, de la determinación del stock mínimo de la materia prima para poderla fabricar. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? O sea, tenemos el integrador, el fragmentador y el operacional para realizar el análisis integral, porque el operacional, ¿sí?, definido como una determinada tarea, puede pertenecer a un determinado sector. Por ejemplo, el taller. Por ejemplo, el pago de sueldo. El pago de sueldo también depende del flujo financiero, depende de las ventas y depende de las cobranzas. De esa manera se puede pagar. ¿Se comprende cuando se realiza el enfoque operacional lo que estamos pretendiendo? Hola, ¿se escucha? ¿Se cortó? Yo no creo. A ver. Hola. ¿Se escucha, profe? Se escucha, se escucha. Escuchando. Me ocurre, ¿no? Bueno. Yo escucho medio entrecortado. Ya continuamos, si no, hagamos un recreo. Bueno, ¿entendieron lo que le explicó el profesor? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, cuando ustedes vayan a hacer, cuando les toque alguna vez la actividad profesional, hacer este tipo de análisis, si alguna vez son contratados para hacer el diseño de todo un sistema, van a ver que en la práctica van a aplicar todo esto, pero así en forma, o sea, en etapas, porque eso es en etapas, se aplican los 3 enfoques, pero así de forma gradual, como bien lo describe este autor que estamos viendo, por ejemplo, ¿sí? O sea, de esa manera se trabaja. Si ustedes se sientan a analizar en un determinado momento, cuando les toque hacer este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, van a ver que van a aplicar todo, sin darse cuenta, van a hacer todos estos pasos, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante este último enfoque operacional? Porque aquí es donde van a definir las distintas actividades rutinarias, van a definir los procedimientos básicos, que son los que económicamente conviene uniformarlos, ¿sí? Porque son los que se repiten, entonces, se los uniforma de manera óptima, hay que tender siempre a la optimización, eso no quita de que luego en la práctica algunas tareas de esos procedimientos se desvirtúen, ¿sí?
o se salten operaciones o no se realicen todos los controles, y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, las fallas, ¿no es cierto?, los errores, cuando no, fraudes, etcétera, etcétera, y hay que volver a hacer un estudio, ¿no es cierto?, un análisis, que por qué están ocurriendo, ¿no es cierto?, estas cuestiones, estos problemas, ¿no es cierto?, que bien pueden deberse a personas que no cumplen estrictamente con los procedimientos, con las instrucciones que tienen, con su función, etcétera, etcétera, o bien puede ser porque de repente los procedimientos también sufren la entropía propia del transcurso del tiempo. ¿Se acuerdan de esa característica de los sistemas abiertos, sobre todo? La entropía, ¿sí? O porque son impuestas algunas nuevas normas, algunas nuevas exigencias desde organismos u órganos del Estado, organismos externos, privados, etcétera, que imponen cambio en las actividades internas de la organización, y esos cambios se deben traducir en algunas oportunidades en modificaciones a los distintos procedimientos. A veces no todos, ¿sí?, pero introducir algunas modificaciones, sea en el procedimiento, en las distintas acciones o operaciones que comprende cada procedimiento, sea en la aplicación de nuevas tecnologías, etcétera, sea en la capacitación de la mano de obra, por ejemplo. Sí, a ver, el profesor Le va a voy a contar. dar un ejemplo para dejar en claro lo que aborda el enfoque operacional. Vamos a definir una operación. Registración contable. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Registración contable. Entonces ¿qué es lo que vamos a registrar primero? Bueno, el devenir y la dinámica económica de las organizaciones, dice las compras y las ventas, porque sobre las compras y la venta vamos a determinar, por ejemplo, si somos responsables inscriptos, la posición fiscal del IVA. Bien, eso tiene una fecha determinada, ¿sí? Registramos todas las compras, registramos todas las ventas, obtenemos el débito fiscal, obtenemos el crédito fiscal y la posición de lo que tenemos que pagar como diferencia en concepto de impuesto al valor agregado. Pero esa fecha puede no coincidir con la necesidad financiera de cobrar y pagar. Para pagar hay que cobrar. Entonces, mediante esa operación de registración, nosotros también vamos a elaborar un reporte de cuentas corrientes. Las cuentas corrientes que tenemos con los proveedores y las cuentas corrientes que tenemos con los clientes. La determinación del saldo de esas cuentas corrientes nos van a provocar un flujo positivo o negativo, que finalmente nos va a permitir realizar los pagos de haberes, los pagos a proveedores, las compras de mercadería, etcétera. Entonces, cuando estamos determinando una fecha que tenga en cuenta tanto el vencimiento del pago del impuesto al valor agregado por determinación de nuestra posición fiscal con respecto a ese gravamen, también tenemos que tener en cuenta la fecha eficiente y óptima para provocar el flujo financiero que nos permita pagar los sueldos, que nos permita pagar en tiempo y forma a los proveedores, y para eso programar cuáles son las cobranzas que tenemos que hacer para tener la necesaria acumulación de recursos financieros para realizar todo esto.
¿Se entiende lo que digo? Doy por hecho que se entendió. Como nadie responde. ¿Saben por qué preguntamos a cada rato a alumnos? Porque no tenemos la seguridad de que estén escuchando regularmente, normalmente. Bueno, se entendió este tema, el ejemplo que dio el profesor, y por qué es importante establecer procedimientos que se realicen de manera uniforme, es decir, como son de los denominados programados, ¿sí? Resulta más económico establecer un diseño optimizado en un momento dado. Eso no quita de que en algún momento se puedan desestabilizar o puedan perder el equilibrio, pero hay siempre maneras de encontrar la solución. Y no otros, por eso dice enfoque operacional, porque se circunscribe el análisis a las actividades rutinarias, a los procedimientos operativos, ¿sí? Bueno, que son son importantes, o sea, conforman un caudal importante dentro del sistema administrativo, ¿sí? No se olviden también que, bueno, dentro de un sistema administrativo sí comprende no solamente el nivel operativo, o sea, la jerarquía operativa, sino también las demás jerarquías, ¿sí? Pero este análisis es exclusivamente para el nivel operativo, o sea, las actividades desarrolladas dentro del nivel operativo de esa estructura jerárquica, o de la pirámide, si quieren que le hable gráficamente. Lo que decía es, bueno, acá, ¿qué se diseñan? Se diseñan no solamente acciones que conforman los distintos procedimientos operativos, sino también todo lo que tenga que ver con el control interno, ¿sí? Siempre atendiendo, como les dijo el profesor, ¿no es cierto?, a los demás procedimientos, los demás subsistemas, todo dentro de esa totalidad que significa el sistema administrativo, ¿sí? Y la organización en sí. Bueno, más adelante van a ver ustedes ¿se entendió esto por qué resulta conveniente diseñar estos procedimientos para hacerlo, para conseguir una uniformidad que sí redunde en definitiva no solamente en el logro de los objetivos, sino también en una economía en la aplicación de todos los recursos, ¿sí? Recursos humanos, recursos financieros, y recursos materiales e intangibles de todo tipo que estén afectados al cumplimiento o al desarrollo de cada uno. No así en otros procedimientos o procesos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con tomas de decisiones semi-programadas o directamente no programadas del estilo de estrategias del nivel directivo superior. En esos casos ya no resulta necesario, es decir, no se adecúan procedimientos uniformados porque en cada oportunidad pueden tener un matiz diferente, porque se analizan y se tratan distintas
situaciones y fenómenos que pueden tener características muy diferentes, o a veces similares, pero no idénticas o iguales. Bueno, luego van a ver en el en el desarrollo que hace este autor las etapas del análisis de sistemas. Entonces, esto también lo van a ver cuando el día que les toque diseñar, ¿no es cierto?, procedimientos. Y bueno, y lo van a ver, ya les voy adelantando cuando ustedes hagan el estudio de algún caso, algún problema, los contadores en el taller de AP2, ¿sí? Van a ver que van a aplicar todas estas etapas y herramientas que van a leer ahora en el desarrollo de este libro, de este autor. Entonces viene la etapa, por ejemplo, de relevamiento. Y en esa etapa de relevamiento van a relevar todos los datos, toda la información necesaria como para hacer el análisis. Es decir, por ejemplo, desde los procedimientos en sí, cómo se están realizando los procedimientos actualmente en la práctica, ¿no es cierto? Cada uno de los procedimientos, cada uno de los pasos, quiénes intervienen, cuáles son las tareas, cuál es el flujo, qué es lo que generan, ¿no es cierto? ¿Qué ingresa, qué documentación, qué información ingresa a cada uno de esos procedimientos, ¿no es cierto? ¿Qué se procesa y qué sale? ¿No es cierto? ¿Qué informes, qué reportes, qué registros? Siempre comenzando desde la totalidad, ¿no es cierto? Comenzando siempre con un enfoque integrador, luego una etapa de enfoque o análisis fragmentador, para terminar en un enfoque operacional, es decir, hasta desmenuzar o hasta llegar a desmenuzar cada una de las tareas en sí, ¿sí? Por ejemplo, las interrelaciones, relevar las distintas interrelaciones, ¿no es cierto?, entre las personas o los actores de que intervienen en cada procedimiento, en cada subsistema dentro del cual se desarrolla ese o esos procedimientos, si hay más de uno, y las interrelaciones que mantienen con otros subsistemas que están fuera de los límites de cada uno de los subsistemas, subsistema financiero, subsistema contable, el subsistema de abastecimiento, el subsistema de recursos humanos, el subsistema comercial, el subsistema de inventarios, de stock, ¿no es cierto?, el subsistema de producción. Es decir, analizar todas las interrelaciones. Entonces, para eso se debe relevar todas, absolutamente todo el material, toda la información, todos los datos que se puedan obtener, ¿sí? Esto es muy importante. Bueno, ¿de qué manera se hace ese relevamiento? Y hay de distintas maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, con encuestas, con entrevistas a los actores que están incorporados en esos procedimientos, en esa rutina, en esos subsistemas, ¿no es cierto? Con el análisis mediante la visión directa, ¿sí? Llegar y verificar directamente, análisis visual o relevamiento visual, también es una forma. Es el analista debe
despejar todas las dudas, toda la incertidumbre, porque tiene que llegar al centro del problema y poder de esa manera poder establecer cuáles son las necesidades y en función de eso hacer los desarrollos pertinentes. Entonces pueden aplicarse encuestas, entrevistas, visión, es decir, un relevamiento visual, observación directa, dice él. También puede realizar recolección externa de antecedentes, es decir, por ejemplo, otros antecedentes similares, casos similares que le haya tocado desarrollar, solucionar, ¿no es cierto?, sistemas que haya analizado anteriormente, ¿cierto? Otros que pueda encontrar que le pueda ser proporcionado desde actividades similares o negocios similares, organizaciones similares, ¿no es cierto?, de algún lugar del mundo, ¿no es cierto?, que puede ser del mismo medio donde se está realizando esa actividad, donde está incluida en el mercado, donde esté incluida esa organización o en otra zona, ¿no es cierto?, donde esté localizada. Puede ser también antecedentes teóricos, ¿sí? Se puede consultar distintos autores que ya hayan analizado y plasmado en algún texto, en algún libro, en alguna revista, etcétera, ¿sí? Bueno, a eso se refiere con antecedentes, revisión o recolección externa de antecedentes. Tendencias también dice, tendencias que se den, prácticas en el mercado. Y después para llegar, o sea, una vez que tenga visualizado por completo el problema, empieza a establecer soluciones, ¿no es cierto? Y empieza a sistematizar esa solución, ¿sí? Por ejemplo, en la práctica sería, dentro de un sistema administrativo, ¿no es cierto?, que tenga que solucionar un problema o diseñar un nuevo sistema administrativo, ¿no es cierto? Lógico que generalmente nunca tiene que esto estar descolgado, este análisis no tiene que descolgarse de lo que es el análisis y diseño de la estructura organizativa, es decir, la parte estática, porque tiene que estar en sintonía con los procedimientos que se vayan a diseñar e implementar para ser aplicados en la práctica diaria, habitual de esa organización. Por eso a veces hacemos hincapié también en la relación que existe entre, o que debe existir, como le decía el profesor, entre la estructura organizativa y los distintos sistemas o subsistemas administrativos. Hay una íntima, debe haber una íntima relación y todo tiene que tener una coherencia con el objetivo o la estrategia de esa organización, ¿sí? O sea, tiene que estar en coordinación, tiene que tener una coherencia, ¿cierto?, en función de los objetivos, las estrategias, los programas, los proyectos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en función de eso se tiene que diseñar. El diseño incluye no solamente, o sea, por un lado, empecemos, la estructura organizativa, el sistema administrativo que está conformado por los distintos subsistemas, ¿no es cierto?, funcionales. Cada uno cumple una función en todos sus niveles, ¿sí? Y siempre piensen, cuando decimos en todos los niveles, el operativo, el de supervisión, el gerencial, el directivo superior o estratégico, en todos sus niveles. Se deben diseñar las distintas interrelaciones, cada uno de los procedimientos de esos subsistemas, ¿no es cierto?
Y otra parte importante, dentro del sistema administrativo se debe diseñar también el sistema de información y el sistema de control interno. Que hace un rato les dije, cada procedimiento debe comprender no solamente las tareas propias o las acciones propias de ese procedimiento, sino también otras acciones que tienen relación directa con el control interno. Bueno, ¿algo más para que tenga que agregar con esto? Bueno, me dice acá, de acuerdo a lo que le dimos al anterior curso, en las primeras 2 horas, ¿no es cierto?, de teoría, pasamos al control interno. El control interno, ¿alguno tiene alguna definición, algún concepto como para leer o para expresar? Si tiene idea de qué consiste el control interno. Es fundamental, ¿no es cierto?, en esta etapa definir también las actividades de control interno o procedimientos de control interno. Todos los subsistemas, todos los procedimientos deben tener control interno. ¿Para qué sirve el control interno? Control interno es una actividad, esto no se olviden, es una actividad operativa, ¿sí?, que está incorporada en cada procedimiento, ¿sí? Y deben saberlo. ¿Por qué les recalco esto? Porque los alumnos en los exámenes muchas veces veo que confunden y dicen que es una actividad del nivel gerencial o el nivel directivo o de la contabilidad gerencial. O sea, hay un poco de confusión. Entonces, lo primero que tienen que hacer, lean conceptos de control interno. Lean la definición. Es un procedimiento operativo que se lleva a cabo, ¿no es cierto?, se realiza en el nivel operativo. Es preventivo, es decir, un conjunto de actividades, ¿no es cierto?, que tratan de prevenir errores, la comisión de errores, de fraudes, ¿sí?, de olvidos, o sea, y de preservar de esta manera el patrimonio de la organización, ¿sí?, el patrimonio, previniendo, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto se cumplan, porque a veces se desarrolla el procedimiento, las acciones básicas del procedimiento, pero se dejan de lado todo o parte del control interno, porque el control interno debe ser desarrollado, ¿no es cierto? Se debe cumplir dentro de cada procedimiento, pero se debe cumplir ¿de qué manera? Por oposición de intereses, es decir, en forma, no, bueno, forma concomitante, me dice el profesor, me apunta. Sí, es decir, en forma simultánea a las operaciones básicas del procedimiento, ¿cierto?, pero no por las mismas personas. Es decir, esto quiere decir que no puede ser cumplido, no puede ser adjudicado el rol, la responsabilidad o la delegación de esas tareas a la misma persona que realiza las operaciones dentro del procedimiento, ¿sí? Es decir, que es un control por competencia, o sea, en forma concomitante es la palabra. Concomitante. Sí, simultáneo sí les dije. Simultáneo. ¿Se entiende la forma de la simultaneidad de la tarea en sí, del control interno, de la actividad de control interno? O sea, una actividad, ¿cierto?, que comprende varias tareas. O sea, la consecución de tareas en forma simultánea
progresiva, es decir, cumpliendo distintos pasos, sistemática sería, ¿sí? Y que debe ser cumplido por personas distintas, es decir, por oposición de intereses, no por la misma persona. ¿Se entiende? Alguno que me diga, ¿se entiende, no se entiende? Entonces le buscamos otra forma de expresar. Se entiende, profesora. Bueno, al menos yo entiendo. pero eso es lo fundamental del control interno, que no es lo mismo que la auditoría operativa, ¿sí? La auditoría operativa, hace un rato le escuché al profesor que le estaba explicando que es similar a la auditoría que se conoce normalmente, la auditoría externa, que es la que hace referencia a la auditoría de la contabilidad, ¿sí? Y externa se denomina porque normalmente, o sea, debe ser realizada por un contador externo, que no es el mismo, la misma persona que realiza la contabilidad, que hace la registración, que emite o realiza el balance, es decir, hace una auditoría. ¿Qué es esto? No es preventivo, es a posteriori. La auditoría operativa es similar, pero la auditoría operativa se puede realizar de manera interna o se puede contratar, o sea, la auditoría operativa es interna, porque se refiere exclusivamente a los procedimientos internos, ¿sí? Que están incorporados o incluidos en ese sistema administrativo, es decir, procedimientos administrativos. O puede ser también procedimientos relacionados con la manufacturación o la producción. También se realiza auditoría operativa, también hay actividades, pero es a posteriori, ¿sí? ¿Y qué significa? No es preventiva, no previene nada, sino que analiza, ¿no es cierto?, si se están cumpliendo, por ejemplo, los procedimientos definidos, si se están cumpliendo los procedimientos de control interno, ¿sí? Si la información que se emite es coherente con la necesidad de información, es coherente con las necesidades o con los recursos aplicados, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, hace un análisis de los resultados, ¿sí? Y verifica las normas previamente establecidas. El manual de organización, si existiera, por ejemplo, una organización, si se cumple el manual de organización, si se cumple un manual de procedimientos, o los procedimientos, si, puede existir o no, ¿no es cierto? Hay organizaciones que son más formales que otras, otras son más informales, por ahí no son del todo informales, son más informales, son menos formales. Porque no necesariamente usted tiene que, o una organización tiene que tener siempre un manual de organización, un manual de procedimientos, o sea, manuales para todos. Las reglamentaciones internas también se pueden, por ejemplo, comunicar, ¿no es cierto?, o socializar por medio de memorándum, por medio de instrucciones, ¿sí? O cualquier otro documento, ¿cierto?, que sea emitido por un órgano de mayor jerarquía, que es el que tiene la responsabilidad por los resultados que se obtengan en esos niveles, en el nivel operativo, por ejemplo, en cada uno de los subsistemas funcionales del nivel operativo, en el sistema administrativo de ese nivel operativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, toda esta explicación teórica se cumple cotidianamente en la gestión de una organización,
¿sí? Pero hay que verlo así en teoría para que ustedes el día de mañana comprendan el porqué de cada cosa dentro de la organización, el porqué de cada actividad, el porqué de cada procedimiento, para qué sirven las distintas herramientas que existen y que se pueden utilizar en mayor o menor medida. Entonces, la auditoría operativa es interna, independientemente de que la pueda realizar un órgano o interno, por ejemplo, un área o un sector, ¿no es cierto?, de auditoría, que esté comprendido dentro de la estructura, para el cual están contratadas determinadas personas, puede haber un jefe, puede haber auxiliares, operativos, etcétera, etcétera. También puede ser contratado por una consultora externa que haga la auditoría operativa interna. Esto es lo que quiero que quede en claro. No es lo mismo auditoría que control interno, ¿sí? El control interno debe ser permanente y simultáneo con el desarrollo de los procedimientos operativos, ¿sí? Es preventivo, ¿sí? Y se desarrolla en forma simultánea, ¿sí? Por oposición de intereses. Eso es otra cuestión importante. Se debe realizar por oposición de intereses. Esto quiere decir que no puede estar en manos o canalizado en una misma persona, ¿sí? Una misma persona no puede hacer, por ejemplo, la cobranza o los pagos y hacer el control interno a su vez de ese procedimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O la persona que hace la liquidación de haberes, ¿sí? Debe haber otra persona o varias personas, depende de la magnitud de la tarea a realizar, es decir, de la cantidad de procedimientos que se realizan. Por ejemplo, si usted tiene una organización que un caudal muy importante de ventas, de pronto una sola persona no va a realizar todo el control interno de todas las cuestiones inherentes al procedimiento de ventas. Puede haber dos o más personas, un grupo de personas afectadas al control, tienen que ser diferentes, o sea, distintas a las que realizan las acciones básicas de ese procedimiento. Usted no puede poner al vendedor a realizar tareas de control interno. Eso significa oposición de interés. Bueno, después van a ver también dentro del control interno que este autor hace una clasificación de las normas de control internos generales, de aplicación general, ¿sí? Bueno, esa clasificación es enunciativa, ¿no es cierto? Dentro de cada uno ustedes van a tener definidas las normas en sí, ¿sí? Es una clasificación o si se quiere parámetros, el establecimiento de parámetros para clasificar a las normas generales de control interno, ¿sí? Para clasificar a las normas generales de control interno. Entonces, un parámetro sería normas generales de control interno referidas a el personal, ¿sí? Que ver todas las normas de control interno, los controles internos referidos o en torno al personal de la organización. Normas o parámetros de control
interno, ¿sí? La documentación de esa organización, o sea, que se genera en la organización y toda aquella documentación que ingresa y que fluye normalmente por esa organización, ¿sí? ¿Cómo? Normas generales de control interno referidas a los bienes de la organización, ¿sí? Y ahí van a tener, por ejemplo, referida a los bienes, todo lo que hace a la preservación, el cuidado, ¿no es cierto? Y la seguridad de esos bienes, que va a estar va a tener íntima relación, por ejemplo, con la seguridad que se le necesita dar, pero sobre todo el valor de los bienes, ¿sí? Aquellos bienes que tienen mayor valor, ¿no es cierto?, que son más costosos, lógicamente que van a requerir, por ejemplo, la contratación de seguros especiales, ¿sí? Depende del tipo de bien. De la misma manera que cuando ven, se establecen normas de control interno referidas al personal, dentro de las normas de control interno, dentro de las acciones de control interno, va a haber algunas referidas al control, por ejemplo, de si se tienen contratados, ¿no es cierto?, y pagados regularmente, los seguros obligatorios que establece la reglamentación vigente, o sea, reglamentación que viene desde el Estado, ¿no es cierto?, seguro de vida obligatorio del personal, seguro para accidentes laborales y cualquier otro seguro que determine la organización, o sea, que sea una política dentro de sus políticas que defina o determine la organización que se debe contratar para el personal. Sobre todo aquel personal que, o sea, los empleados que realizan tareas de riesgo o más riesgosas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, está en claro, o sea, dentro de cada uno de estos parámetros que se definen acá, como normas de control interno, para las normas de control interno, ustedes tienen que estudiar, es decir, cuando hablamos de generales, son normas de control interno generales que se aplican en todos los procedimientos. Y después van a tener normas de control interno específicas que se aplican, o sea, que son específicas a cada tipo de procedimiento, o sea, de acuerdo a la función que le cabe, ¿no es cierto?, al cumplir al procedimiento dentro de ese sistema administrativo, ¿sí? Entonces tendrán normas específicas relacionadas con el subsistema financiero y van a ver ahí todas las relacionadas directamente con el flujo financiero, ingreso y egreso de financiero, de dinero en efectivo, en las distintas monedas, valores, documentos a cobrar, etcétera, etcétera. Y así, por nombrarles, ¿no es cierto?, un ejemplo. A ver, ¿alguno está hablando? ¿Quiere hacerle una pregunta? Porque se escuchan murmullos, no sé si son interferencias. Por lo menos dígame, ¿se le escucha o no se le escucha? Se escucha, sí, profe. ¿Se escucha bien? ¿Y se entiende? Sí, se está entendiendo bien, profe. Bueno, diferencia. Hola. Le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene un operario que fabrica bujes de bronce, ¿sabe lo que es un buje? Los varones van a usar. Los varones
Un buje es una pieza cilíndrica que tiene un agujerito en el medio en donde gira un eje de un motor, por ejemplo. Se puede reemplazar por un rulemán, pero es más caro. Pero hay muchos motores que llevan buje, los de giro lento o cualquier mecanismo de giro lento lleva un buje. Entonces ese operario retira una varilla de bronce cilíndrica de 6 metros y de acuerdo al estándar de producción tiene que sacar de esa varilla de 6 metros, no sé, 50 agujas. Hay un procedimiento allí del maquinado, hay un procedimiento con respecto al retiro, hay una ficha de control de inventario que el encargado del almacén de materiales, en este caso el encargado de entregar la varilla de 6 metros cilíndrica, consigna el retiro por el operario fulano y ese operario fabrica los bujes. Esto que describí, el retiro, eventualmente la firma de algún comprobante de retiro, la consignación en la ficha del retiro y luego un control respecto a la cantidad de bujes por varilla que fabrica el operario. ¿Qué tipo de norma es? ¿De auditoría, de control interno? ¿Qué les parece? Si se entendió, tienen que saber. Son operaciones que están incluidas. El control interno es operacional. ¿Qué significa eso? Que es una operación adentro y conjunta con el resto de las operaciones de ese proceso o procedimiento. Ya les dije la respuesta. Aquí estamos estableciendo normas de control interno por oposición. Entre el que recibe la cantidad de bujes y la empaqueta, eventualmente, entre el que entrega la varilla, ¿sí? ¿Estamos? El que entrega el operario que entrega la cantidad de bujes que fabricó con las varillas, también puede tener un comprobante al sector de empaquetamiento. Normas de control interno o operaciones que supone el control interno. El cuidado de el patrimonio del operario. Le podemos agregar el factor tiempo también, si quieren. Adentro de ese procedimiento, otra norma de control interno que está estableciendo si es adecuado con respecto a producción. Bien. Luego de eso, tenemos que hacer el balance general y hacemos una toma de inventario para verificar si el valor, que determinamos por diferencia de inventario, al realizar el balance oposito por diferencia de inventario, ¿saben cuál es el sistema de diferencia de inventario? Sí. Existencia inicial más compra menos existencia final. ¿Estamos? Existencia inicial más compras. ¿Conocen o no conocen? ¿Se cortó? Sí, profe, Hola. ¿Qué sí, pasó? se escucha, profe. Entonces, ¿cómo es el sistema de diferencia de inventario? Existencia inicial Más compra menos existencia final. diferencia de inventario. Bueno,
No era la cuestión. Realizamos una toma de inventarios, el auditor de los estados contables, para determinar fehacientemente si la existencia se condice con la evaluación establecida en los estados contables. Ahí estamos realizando una auditoría externa. Y cuando realizamos una auditoría operativa, lo que estamos haciendo es esto, ex post, o sea, después, realizamos una verificación sobre las operaciones del proceso o el procedimiento. ¿Se entendió? Doy por hecho que sí. Con esto ya estamos igual en las dos divisiones. Bueno, ahora yo quiero alguna devolución. ¿Qué más necesita? ¿Ustedes están viendo el texto o están viendo el programa? A ver cómo estamos con el programa. Procedimientos normales. Bueno, para concluir con la auditoría operativa, tengan en cuenta que la auditoría operativa sirve no solamente para comprobar si se están obteniendo los resultados, si se están desarrollando acabadamente los lineamientos establecidos, o los procesos, los procedimientos predeterminados, ¿no es cierto? Esos procedimientos uniformados que les había hablado anteriormente, sino también para verificar si esos procesos y esos procedimientos uniformados están cumpliendo acabadamente con las necesidades, con los objetivos de la organización, o pueden haber sufrido alguna entropía que haga, ¿no es cierto?, o que los lleve en algún momento a perder el equilibrio, ¿cierto?, y que no cumplan acabadamente o que no logren los resultados, los objetivos preestablecidos. Entonces, que haya que introducir, o sea, que haga falta introducir algunas modificaciones, adecuaciones, como les había dicho, no solamente del procedimiento en sí, sino también incorporar nuevos equipos, nuevas tecnologías, capacitar al personal, incorporar personal con otro perfil necesario para cumplir esos procedimientos, para llevar a la práctica esos procedimientos, ¿no es cierto? Es decir, introducir modificaciones o adecuaciones a los procesos, a los procedimientos existentes, ¿sí? Eso puede ser parte de la conclusión de la auditoría operativa, ¿sí?, que se desarrolla a posteriori, no es preventiva, es para solucionar conflictos o problemas que se puedan presentar o necesidades que se puedan presentar también. Bueno, herramientas de análisis, me dice el profesor acá, como herramientas de análisis. El autor nombra proyectar el desarrollo de los programas, recoger información de base, formular modelos de los sistemas, permitir la implementación de los sistemas diseñados. Bueno, esto sería ya para una etapa, digamos, definitiva, como en la conclusión, como para llevar a la práctica, o sea, definir modelos y ponerlos en práctica y observar los resultados, ¿sí?
modelos de herramientas o herramientas en sí, como ejemplos, modelos de Gantt, PER, CPM, que están viendo ustedes en la práctica. Estos se grafican, ¿cierto? Tienen sus gráficos, pero son modelos que se aplican, como el diagrama de bloque también. El diagrama de bloque permite la representación gráfica de los procedimientos, ¿sí? O procesos o procedimientos. Diagrama de bloque. ¿Saben lo que es un diagrama de bloque? O el mismo diagrama de caja negra, definido como caja negra. Entrada, proceso, salida. Sería el más simple de todos. Después tienen diagramas de flujo. Es otra herramienta también. Flujo de operaciones. Y el diagrama de bloque también es un diagrama de flujo, ¿no es cierto?, de operaciones, pero con diseño seccional, donde ustedes nada más que definen operaciones. No comprende, por ejemplo, esos diagramas no comprende el flujo de control ni el flujo de información, que sí ya lo tienen, por ejemplo, en el otro diagrama que se conoce con el nombre de cursograma, que es un diagrama de flujo de operaciones y comprende también el flujo de control y el flujo de información. O sea, en el mismo diagrama se grafica las distintas operaciones de un procedimiento, por ejemplo. Se grafican el flujo de control y el flujo de información, es decir, los distintos documentos que ingresan en ese circuito, o en ese procedimiento, y cómo van fluyendo, y los que se originan también, cómo van fluyendo en el circuito y qué salidas se producen, es decir, entradas, procesos, generación de documentación, por ejemplo, y salida. Lo van a ver en la práctica después del PER. Lo van a ver, dice el profesor, en la práctica después del PER. El PER, por ejemplo, es un modelo, ¿no es cierto?, les habrán dicho los profesores, para graficar, por ejemplo, problemas o actividades que se tienen que desarrollar y que tienen las características de ser complejas, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza este tipo de graficación. Son actividades o procedimientos que comprenden un conjunto o un conjunto de operaciones que comprenden a veces distintos caminos, van a ver, ¿no es cierto?, que se desarrollan en forma simultánea y sistemática, es decir, van cumpliendo una serie de pasos sistemáticos, ¿sí? No se pueden saltear pasos, no se pueden saltear niveles, no se pueden saltear operaciones, ¿sí? Es sistemático, el desarrollo es sistemático. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no les quedó claro? Por sí o por no. Escucho. Ninguna duda, profe, al menos de mi parte. ¿Los demás alumnos están de acuerdo? Bueno, ¿quieren que cortemos acá y continuamos en el próximo encuentro? ¿Qué
les va a servir también para la parte práctica, porque tienen los diagramas de PER, diagramas de bloque. Veo que tienen todo. Herramientas de diseño de sistema. Les nombra como, dentro del concepto genérico de diagrama, enuncian 3 modelos diferentes: los diagramas de proceso, los diagramas de bloque y los cronogramas. Cronogramas son diagramas que sirven también para programar las tareas en el tiempo, a lo largo del tiempo, es decir, esas tareas consecutivas, sistemáticas, ¿no es cierto?, que se van cumpliendo sistemáticamente. También estos diagramas sirven para graficar el cumplimiento en un lapso de tiempo determinado, ¿sí? Es decir, en qué tiempo se van a desarrollar estos procesos o procedimientos, ¿sí? Bueno, nos encontramos el jueves próximo. ¿Se fueron todos ya? Y arriba se ve, profesor. ¿Dónde están? Están ahora los alumnos. Bueno, cortamos acá, alumnos.